Sigue la tensión en el gobierno. Alberto arrancó el día bajando los decibeles de la rosca. Los movimientos sociales suspendieron las marchas de hoy. Se filtró el audio de Vallejos. Aníbal le respondió. Vilma Ibarra salió a desmentir los rumores sobre la renuncia de Guado de Pedro. Y cuando todo parecía más tranquilo, apareció una carta de Cristina que fue puro fuego, amigo. ¿Qué está pasando aquí? Otro día más en este hermoso y tensionado país. Es una mierda eso. Después del terremoto político de ayer, hoy siguieron las réplicas. Y cuando las aguas parecían calmarse, Cristina publicó una carta contando su versión de los sucesos de estos días. ¿Querés saber qué dijo? Ya, pero ya, repasamos todo en Fuego Amigo. Un programa que te cuenta todo sinceramente, como siempre. Sinceros somos. Sí, Sinceros somos. por supuesto. Y nosotros no vamos a pelear, pero se están peleando, es duro. Nosotros debatimos, pero bueno, somos periodistas, no Sí. somos presidente y vicepresidenta. ¿Pero vos decís que esto es un debate o es un poquito más que un debate? Es una pelea de fondo que la verdad llegó y escaló a un nivel que nos preocupa y nos angustia a todos los argentinos porque en el medio está la sociedad argentina y con todos los problemas, con los problemas económicos, con los problemas sociales, un país donde más de la mitad de los pibes y pibas son pobres y tenemos este debate, Sí, esta pelea. hasta la elección nosotros pensamos que la disputa por el modelo económico era entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, pero bueno, se abrió una grieta dentro del Frente de Todos y hay una disputa interna a propósito de qué hacer con la economía. Viste que había pocos argumentos, entrevistamos a casi todos los candidatos de todos los espacios y nos quejábamos de qué poco dicen, qué pocas propuestas tienen. Fue una campaña pobre. Sobre el final, en los cierres de campaña, empezaron a decir se juega el modelo, pero ni siquiera lo tenían muy claro. Tampoco No. le estaban, vótenme, que es un modelo o el otro. Bueno, ¿qué modelo es el del Frente de Todos? No queda Bueno, claro, ¿no? No queda claro. Y aparecieron declaraciones de Alberto Fernández a través de Página 12 diciendo en medio de esta presión yo no voy a tomar ninguna decisión. A mí de esta manera no me van a apurar. Y por otro lado se conoció la carta de Cristina Fernández de Kirchner que vamos a repasar en un ratito, pero me parece que primero tenemos que ir al móvil, ¿no? Sí. A Olivos, porque allí está el presidente Alberto Fernández con algunos funcionarios donde van a resolver, creo yo, ¿no? Cosas importantes seguramente vinculados a la carta de Cristina Kirchner. Buenas noches, Ana, Eli y Pablo. ¿Qué está pasando ahora, en estos momentos, en la Quinta de Olivos, Eli? Bueno, claramente el presidente está reunido con Santiago Cafiero, el ministro de Obra Pública, Gabriel Catopodis, y también el secretario de la presidencia, Julio Vitovelo. Se está concretamente hablando de dos temas: recambio general en el gabinete y nuevas medidas económicas que se anunciarían en principio en forma escalonada durante los próximos días. Se habla de por lo menos 5 cambios en el gabinete. ¿Mañana se puede llegar a conocer esto? Hay que ver porque, cada uno tiene su tiempo. Algunos apuran, algunos van más lentos. Analía Argento. Bueno, los cambios más importantes, primero Eduardo Guado de Pedro, ministro del Interior renunciado, que ya no va a la Casa Rosada, está todo roto con él, no hay posibilidad de que continúe en el gobierno nacional. Porque bueno, Alberto Fernández se enteró de su renuncia a través de los medios de comunicación. Eso primera cosa. También tal vez tenga que entregar al jefe de gabinete, el presidente de la Nación. Pero en el fondo hay otra discusión que hay que ver si la puede dar o no el presidente Alberto Fernández. Algunos dicen que el presidente está en el lugar que estaba Néstor Kirchner cuando se divorció de Eduardo Duhalde. Pero claro, Eduardo Duhalde no era vicepresidente de la Nación. Digo esto porque Alberto Fernández hoy tuvo 2 reuniones con gobernadores, con Juan Mansur de Tucumán y Sergio Uñac de San Juan, porque viene hablando con algunos intendentes también y está hablando con otros gobernadores. Y el debate que cree él o algunos cercanos a él debería darse es si el peronismo tiene que avanzar por sobre el kirchnerismo, si se tiene que mantener esta coalición o si los peronistas que no son kirchneristas o que no son cristinistas tienen que dar un volantazo en esta coalición. Bien, ¿Pablo? Bueno, lo cierto es que hoy a las 7 de la tarde había un nuevo jefe de gabinete. Hoy, 7 de la tarde, antes de conocerse la carta de Cristina Fernández de Kirchner, había un nuevo jefe de gabinete y algunos otros cambios.
de los ¿Y qué que ya pasó? se venían hablando. Bueno, pasó lo que pasó. Pasaron cosas. Pasó que Cristina Fernández de Kirchner abrió la cocina y contó todo lo que contó. Tengo la... Nada más que la cocina, decís. Bueno, no, de par en par abrió todas las puertas de la coalición. Acá la pregunta es, lo primero que tiene que hacer el gobierno mañana es reformular el gobierno, rearmar la coalición, rearmar a ver quién conduce, quiénes son los ministros, quiénes son las ministras. Y la pregunta de fondo, me da la sensación, es si en función de las consecuencias tan complejas, tan complicadas de las formas y los modos, tienen un punto de retorno. Yo no veo que esta pregunta esté todavía resuelta y todavía contestada, ¿no es cierto? Sí, claro, porque por el debate. para hablar de cuáles son las medidas, cuál va a ser el modelo, está claro también que no era solamente un tema de matices y un tema de intensidades. Me parece que aquello que pensamos que eran discusiones de intensidades terminan siendo una discusión de modelo, como decía Catalina en el arranque del programa. Es que hay dos Y el otro- discusiones de fondo. Una Claro. es la discusión de fondo y otra es de la forma. Y son discusiones muy profundas, no son pavadas. Acá discrepo, lo que ayer en algún momento se dijo que esto era un pimpinelismo, yo creo que no. Creo que de fondo es una discusión que además se le agrega algo que desconocíamos, que era una crisis muy profunda de funcionamiento de la coalición. Con lo cual Acá hay se que ver... dijo, fui yo que cité a Sí. Federico Zapata y a Pablo Tousón que hablaban de pimpinelismo de Sí. Estado, mientras que la sociedad argentina atraviesa una crisis económica, social y Claro. política. Bueno, pero lo que ¿Sabés pasa por es que qué eso no es un- muestra A costas del sufrimiento de los sentidos de la argentinos. discusión. No es un pimpinelismo de ninguna manera, porque lo que se está En la discutiendo es forma la sí manera es de un resolver... pimpinelismo. Yo pienso que no. Ustedes piensan que sí, yo pienso que no. Pienso que es subestimar la discusión ¿A vos? política histórica y trascendental que En está una teniendo la sociedad Argentina. rota pero eso con es la lo de fondo. pandemia. ¿Puedo Pero- cerrar la idea? ¿Puedo Sí, cerrar la sí. idea? Lo que se está discutiendo es la manera de abordar ese problema tan profundo. Pero eso se aborda a través de la representación política y los gobiernos. No se resuelve en mano propia, digamos. Con lo cual, la discusión es profunda y está lejos de ser Y algo patética alejado de la en algún sociedad. punto. Está Pero- muy alejado de la sociedad. Pero la porque forma, para es mí- una sociedad rota. O sea, estamos atravesando una pandemia, la gente no tiene Claro, para comer, no tiene sí, laburo, venís inflación. venís de una situación muy complicada del gobierno anterior, más la pandemia, No, con pero lo no cual... agregues el... No, sí, ¿cómo en no? este momento no es una pero Macri. No, Clara, yo no no, dije a ver, pero Macri. comparar una Yo pero estoy Macri. diciendo, vos decís que la situación es catastrófica en términos sociales y económicos, sí. Razón por la cual esta discusión es de fondo, no es un Bueno, pero me pimpinelismo, parece no es que un tenemos problema... que- Pero se da ¿Qué por personalidad? carta. Las ¿Cómo se da? cosas. ¿Cómo se da? Una ¿Por cosa que- carta pública Acabo o de decir, por en eso. una mesa acabo de discusión? decir que las maneras son Sí. tan desastrosas cuyas consecuencias no Pero el tengo en claro que pimpinelismo tengan está retorno. ahí, en las formas, en la Claro. manera, no en lo que está en la discusión En de que fondo. no hay Perdónenme, pero no creo, no está estoy de acuerdo. fallando el mecanismo institucional del diálogo, que tienen que exponer todo de esta manera y exponernos a nosotros, que la verdad no queremos ver eso como No, sociedad. el tema ¿no? es Bueno. que si la discusión de fondo además trae otras consecuencias. Me parece que eso es lo más peligroso de esta jugada, porque Alberto Fernández se está jugando el poder político. ¿Esto es una coalición o es un presidencialismo donde los demás tienen que acompañar? Estamos en un sistema presidencial, pero con esta situación distinta donde Máximo Kirchner tiene poder, Sergio Massa tiene una parte del poder, Cristina No tienen Fernández el Kirchner mismo tiene poder, mucho poder. No No tienen tienen, el no, mismo. no, ¿Cómo está no digo que balanceado tienen el eso, mismo. No son Ana? tres Massa, tercios, ¿eh? Son Massa, tres ¿dónde tercios, está claramente. ubicado No ahora? tienen el mismo poder, pero las elecciones las perdieron casi todos. Voy a encontrar un punto de encuentro, porque Alberto Fernández cree que hay que hacer cambios, pero en otros tiempos o en otra velocidad. Cristina Kirchner dice, y lo dice en su carta, ahora lo vamos a repasar, que esto tiene que ser inmediato, que no se puede demorar mucho más. Sí, ya lo obligó. Yo creo que hay una discusión de fondo importante sobre lo que está pasando en el país y yo no le esquivo esa discusión, me parece atractiva no solo desde el punto de vista periodístico, sino también político. Sí discuto, me parece, el tema de las formas, porque esto tiene un costo. Para mí no es gratis lo que está pasando. La gente está de esta viendo discusión eso. pública, Estamos todos de acuerdo. La gente está viendo todo el tiempo eso. ¿Qué Es genera? Después de la elección angustiante. del domingo, el presidente dice una cosa, la presidenta le contesta, le vuelve a hablar el Sí. presidente, No, pero le no vuelve a son pavadas. contestar. Ustedes lo dicen como si fueran temas de celo personal, como si fueran No, no estábamos veleidades. diciendo eso desde Nadie Son dijo, cosas bueno, pero profundas. una Sí, cuando diputada se dice nacional. pimpinelismo, se Pero, dice pará. que son cosas que no tienen importancia y No. que es casi telenovelesco. Bueno, pero ahí Y Es no. novelesco, es telenovelesco. No, la son- forma. no, son A ver, profundas. digo, el A ver, presidente vamos a hacer un punto acá. ratifica. Vamos a hacer un punto acá. profe. Ana, cerrá y vamos a ver la No, carta bueno, de Cristina. ahora. a mí que una diputada nacional que perdió las elecciones se compare con Cristina Fernández de Kirchner porque dice nosotras dos en un audio. No Carajea vamos al a traer el presidente. audio acá, es bueno, otro nivel de discusión. Pero por carajea favor. públicamente al presidente de la nación. Sí es cierto que lo de Fernanda Vallejos reproduce, con un lenguaje coloquial, de privado, interno, como quieran llamarlo,
lo que finalmente termina diciendo Cristina Kirchner en la carta. Dicen exactamente lo mismo. Pero no son lo mismo. Una ya. cosa triste de Fernanda Vallejos es que al final del audio dice, igual todo esto, si voy a la tele lo voy a negar. O sea, están tratando a la gente de qué. Y dio entrevistas. ¿De qué? Pero Nuestro no traigamos representante. ese episodio menor. Bueno, ahí. no es un menor, episodio menor. no es menor, Todo son nuestros anecdótico, episodio representantes. todo anecdótico. No es todo anecdótico. De todas maneras, No. ahora sigue el debate, sigue la información todo el tiempo. Seguimos Perdón. en vivo en Olivos. Sí. Tenemos economistas acá que en instantes van a debatir. Está Claudio Lozano, está Lucas Liach. Va a haber un debate, pero vamos a hablar de la carta, ¿no? Sí, de la vamos a carta hablar de la Cristina. carta. Vamos a repasar los puntos de la carta. Yo no quiero, digamos, dejar de lado lo de Fernanda Vallejos, que dijo que Alberto Fernández es un ocupa, ¿no? Es una diputada del espacio que dice que Alberto Fernández es un ocupa de la Casa Rosada. ¿Cómo está facturando No la me- serie Ocupas? No me parece un tema menor, ni mucho menos. Pero vamos a empezar a leer la carta. Vamos a leer el primer tramo ¿Te ayudo, de la Yurmi? carta. No, lo resuelvo. Bien. Lo resuelvo. Ahí lo veo en la pantalla atrás. Dice, el domingo 12 de septiembre de este año, el peronismo sufrió una derrota electoral en elecciones legislativas sin precedentes. Mientras escribo estas líneas, tengo el televisor encendido pero muteado y leo un graf. Graf es eso que leen ahí abajo, ¿no? El cartelito de abajo. Dice, Alberto hackeado por Cristina. No, dice Cristina, no soy yo. Por más que intenten ocultarlo, es el resultado de la elección y la realidad. En definitiva, está diciendo que efectivamente Alberto está hackeado, pero no por ella. Pero dice que está hackeado. Sí, a ver, ¿por quién está hackeado, Analía, según Cristina? Es cierto que perdió las elecciones, lo que pasa que ahí le falta a Cristina una parte de la historia que también perdió a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Y Mayra. Aires, y también perdió la Cámpora, y también perdieron la mayoría de los gobernadores. Ella dice que le avisó de las medidas y por eso siento que no se siente corresponsable porque ella quiso cambiarle el rumbo. Pero perdieron todo. Ella nacionaliza la situación. Me parece que de alguna manera rescata, Kicillof lo pone a salvo, ¿no? Sí. Porque ella dice que esto es una situación nacional a propósito de las medidas que no tomó Alberto Sin Fernández. embargo, por ejemplo, claramente- ayer Grabois hablaba de la importancia que tuvo a la hora de votar que hayan cerrado las escuelas tanto tiempo en la provincia de Buenos Mirá Aires. que claramente con pernía. Alberto está hackeado Ayer grabó por- y dijo que, porque- perdón, Eli, perdón. Ayer grabó y dijo que no había crisis. Partamos de ahí. Ayer Error grabó y dijo enorme. que no había crisis. Bueno, partimos con esta pregunta, si había una crisis de gobierno institucional y lo minimizó. Y la verdad que lo que estamos Hay una viendo crisis institucional, es todo lo claramente. contrario de lo que estamos viendo por estas horas, ¿no? No, Vamos- pero Alberto está hackeado por el resultado electoral. Cristina tiene razón porque no cumplió el contrato electoral de 2019. Esa es la razón por la que está hackeado, no es por Cristina. Bueno, Alberto 50, hackeado por la inflación, también 50% por la de pobreza, ¿no? Me parece que claro. los números, Sí, sí. nada, son irrefutables. Básicamente la gente está hackeada. Claro. ¿No? Y Bueno. necesitamos que gobiernen mejor. Vamos. A ver, vamos a seguir leyendo la carta Dale. de Cristina Fernández de Kirchner. Segundo tramo. ¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al presidente la reorganización de su gobierno? Ahí tiene razón, deberían haber renunciado todos. Pero el tema es que acá lo que hacen es que dan vuelta y renuncian públicamente los ministros de Cristina y dejan en evidencia a los demás. Pero además ella le está pidiendo prácticamente a Alberto Fernández que también renuncie a la presidencia del PJ porque dice que es lo que hizo Néstor Kirchner cuando perdió la elección del 2009, ¿no? Yo me niego a decir qué tendría que haber ocurrido y qué no tendría que haber ocurrido. Lo que debería haber pasado y funcionado bien son las dinámicas internas de una coalición donde se pudiera expresar algo tan determinante como que la vicepresidenta, que es la arquitecta de este espacio, de este frente de gobierno, le dijo 17 o 18 veces al presidente de la Nación que el modelo económico que estaba llevando adelante no tenía los resultados y que no era el compromiso que había asumido. El tema este es- es el problema de fondo. El tema es si que las nunca partes fue, que lo que se- estamos viendo es que nunca fue en realidad una coalición de gobierno. Claro, el tema es si las partes se sienten que son parte de una Bueno, coalición. sumo algo Y ese para mí hay textual, una parte que no se creen que son parte de la coalición, que se Sumo- creen que son dueños de los votos. Sumo al texto que leímos de Cristina Kirchner, donde ella define catástrofe política lo que sucedió el fin de semana en las PASO y se refirió a muchos funcionarios, los albertistas, que están atornillados en sus cargos, ¿no? Como diciendo, los míos, los que me responden a mí, todos fueron, presentaron las claro. renuncias. Los albertistas no. Vamos Bueno. al otro tramo, dale. A ver, Yumi. Todo Bueno, tuyo, ahí estamos, el lado ¿eh? es tuyo. Dice, el martes 14 tuvo lugar, otra vez en Olivos, mi última reunión con el presidente de la Nación. Habían transcurrido 48 horas sin que se comunicara conmigo, ya palazo ahí, ¿no? Y me pareció prudente llamarlo y decirle que tenía que hablar con él.
dejé pasar 48 horas deliberadamente para ver si llamaba. Debo decir que de las 19 reuniones, la mayoría fueron a iniciativa mía. Allí le manifesté que era necesario relanzar su gobierno y le propuse nombres como el del gobernador Juan Mansur para la jefatura Ahí de tenés gabinete. el pimpinelismo de Estado, Caruso. ¿Qué pimpinelismo? Se No. están discutiendo cosas muy profundas. Que no es pueden hablar, que no se pimpinelismo. pueden sentar a hablar. Pero Bueno, eso no es ella pimpinelismo. dice que ella fue 19 veces a hablar con él y que él no escucha. Recién decía Eli, si es una coalición, no hay una manera, porque de verdad, o sea, Alberto no ganó solo la elección y ahí hasta Fernanda Vallejo tiene un poquito de razón de que Alberto Fernández solo no era candidato a nada. Entonces, los votos no son ni todos de Alberto ni todos de Cristina. Cristina puso mucho, pero sin Alberto, con ella sola no alcanzaba Y Alberto solo. y Alberto solo no podía. Entonces digo, si hay una sociedad, los socios tienen que hacer la arquitectura, como dice la obra, la tienen que hacer juntos, ¿o no? Sí, Y claramente. ella se está quejando de que no la hacían Bueno, juntos. ¿seguimos? Sí. Dale, sigamos. Vamos a otro tramo Sí. del texto. A ver, ¿por qué cuento esto? Porque no voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político. Alberto Fernández quería que el doctor Eduardo de Pedro fuera su jefe de gabinete y fui yo la que no estuvo de acuerdo. Mal podría ahora promoverlo para ese cargo. Bueno, operaciones hubo en todo momento y de todos lados, ¿no? Todo el tiempo. Hubo muchas especulaciones, se han dicho muchas cosas que no fueron. Y ahí apunta al vocero, ¿no? Al vocero presidencial en un momento. Dice que es un vocero mudo. Yo, la experiencia que tengo con los voceros durante el kirchnerismo es que más o menos todos iban en la misma línea, Sí, ¿no? sí. A Miguel Núñez lo habían puesto en muchos medios de comunicación como el vocero mudo en su momento, el vocero Néstor Kirchner. Así que me parece que lo trascendental no pasa No. por ahí. No, pero acá hay Claramente una no. denuncia muy grave. Está diciendo que el vocero presidencial operaba en su Opera en su contra contra. con off, y esto lo sabemos, ¿no? ¿El qué? En los medios de la prensa dominante era quien filtraba una enorme cantidad de cosas a ese sector. ¿Lo Bueno, sabemos? eso yo no lo Yo sé. no lo sé. ¿eh? Está bien, Yo, bueno, En no, gobierno, me hagámonos consta. los giles, en hagámonos gobierno los dicen giles. que el kirchnerismo No, también los a mí no me operaba, consta. Ahí Está dicen que bien. hay operaciones. Más allá de eso, la cruzadas. acusación es muy grave. Lo que hoy pasó también. ¿A vos te partir- consta eso? ¿Lo que dijiste? La operación que hoy se realiza de manera muy fuerte, que denuncia a Cristina Fernández de Kirchner respecto de lo que pasa en la nota del diario Página 12, también es muy grave, que es lo que a mi modo de ver termina de colmar la paciencia de Cristina Fernández de Kirchner, porque insisto, a las 7 de la tarde había un nuevo jefe de gabinete en la Argentina. Y por lo que cuenta además Alberto Fernández, o deja trascender a Alberto Fernández, ya había habido un acuerdo que se estaba por cumplir en los tiempos que quizá cada uno no podía. Yo lo que digo es que hay una enorme, a partir de esta carta, hay una enorme cantidad de cosas que ya son anecdóticas. Hoy la pregunta es de qué manera se restablece la coalición y en función de eso se toman decisiones para seguir adelante. Bueno. Todo lo que pasó hasta acá, sinceramente, y para mí hay responsabilidades compartidas, nunca debería haber ocurrido y es gravísimo, ¿no? Bueno, a Bien. ver, tenemos un poco más de carta de Cristina Fernández de Kirchner, que fue muy larga, estamos tratando de pasar los tramos principales. Yumi, te toca leer a vos. Bueno, a propósito de la categoría de funcionarios que no funcionan, el vocero presidencial escaparía a aquella clasificación. Es un raro caso, un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. Bueno, esto es un poco lo que dijimos, ¿no? Vamos a pasar a otra placa porque tiene que ver Sí, con que si avancemos, habla avancemos o con las no habla, placas. ¿no? Vamos a la siguiente placa. Cada punto del PBI en la actualidad es alrededor de 420.000 millones. A agosto de este año, a 4 meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado ejecutado en este año era del 2,1% del PBI. Faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI. Más del doble de lo ejecutado y restando solo 4 meses para terminar el año, con pandemia y delicadísima situación Apuren social. el gasto social, digamos, gastemos estos 2.4 ya para darle ingresos a los sectores vulnerables, a los sectores que están por debajo de la línea de pobreza. Claramente Cristina está diciendo esto, pero además de la carta se deduce que hay una ratificación clara de Martín Guzmán, que Cristina nunca pidió la cabeza de Martín Guzmán. Qué Bueno, casualidad, 2 puntos del PBI, el mismo número que dijo ayer Juan ayer Grabois. Grabois, bueno. El mismo. No, y es Casualidad, importante el 420.000 que menciona Cristina.
El año pasado el gobierno pagó 3 IFEs a 9 millones de argentinos. En total fueron 475.000 millones. Bueno, o sea, vamos. ¿cuántos IFEs podríamos pagar con 2.4 de PBI? Vamos a hablar de economía, Sí. precisamente, que es la gran disputa que hay entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ¿no? El modelo económico o las políticas económicas. Para eso hemos invitado a 2 especialistas. Es Lucas Liach, ex vicepresidente del Banco Central y del Banco Nación. Gracias por venir, Lucas. Y Nicolás Pertierra, que es economista jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Scalabrini Ortiz. Gracias por estar los dos. Yo escuché mucho por estas últimas horas, a partir de lo que fue el resultado electoral y las quejas del oficialismo sobre lo que se hizo o no se hizo, de que hay que poner más dinero en el bolsillo de la gente. Pregunto y arranco por vos, Lucas, ¿esa es la solución? No. Claramente la derrota tuvo que ver con salarios reales bajos, pero eso es más complejo que simplemente si pongo o no pongo pesos en la calle. ¿Por qué el salario real es bajo? Por una serie de cuestiones. Ya veníamos en crisis, vino la pandemia, una cuarentena para mi gusto exagerada, etc. Y eso generó que la torta se achicó de Argentina. Y cuando la torta se achica, hay en el fondo menos para todos, ¿no? Entonces, creo que el diagnóstico que hoy domina, yo lo vi a Juan Grabois acá ayer, uno lee las cosas que se están viendo hoy, es bueno, hay que poner plata en la calle como si fuera que eso realmente hace que la gente se pueda comprar más cosas. Pero sabemos que hay algo que se llama impuesto inflacionario, que es que si yo subo mucho la cantidad de pesos en la calle, los precios también van a subir. Con lo cual, puede ser que un mes no suban, que tarde un poquito más, pero estoy escuchando, la verdad, ideas, que creo que hoy está Claudio Lozano acá, que también propuso fabricar otro papelito distinto, que no sea el peso, sino uno nuevo, y que si le metemos con ese papelito el nuevo IFE, de alguna manera tiene un efecto diferente. O sea, creo que este es el momento cuando el populismo se choca con la matemática, o sea, no te da la cuenta, no tenés cómo endeudarte y seguramente lo hagan, en desesperación se hace esto. El gobierno de Macri mismo, entre la PASO y la elección general, hizo este tipo de medidas, de bajar el IVA a los alimentos. Yo no creo que mueva mucho el perímetro y puede generar algunos problemas también. Ahora, antes de ir a Nicolás, te pregunto, ¿cómo se sale de esta situación? Es que lo primero es lo con que... esta inflación. Lo primero es lo que está pasando en el políticamente hoy, que es lo más importante que está pasando en el país, es como, bueno, ¿cuál es la orientación de esto? ¿A dónde queremos ir? Si no podemos contestar la pregunta de dónde queremos ir, que creo que es un poquito una pregunta que está en el centro de ese conflicto, es difícil que resolvamos el hoy. Por ponerlo de alguna manera, Juan Grabois acaba de tuitear, bueno, esos 2 puntos es lo que pide el Fondo Monetario. Es decir, está diciendo, Argentina no tiene que hacer un acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, bueno, esa puede ser una dirección. O hacer otro acuerdo. ¿Para vos esa dirección es equivocada? Yo creo que es una dirección, la del default con el Fondo Monetario, que va a generar más pobreza en Argentina. Bien, Pero bueno, Nicolás, son opiniones, ¿no? sobre esto. No, me parece que hay un diagnóstico que no se puede soslayar, que es la situación distributiva hoy de la Argentina de los últimos 2 años con la que llegó Alberto Fernández al poder, no es sostenible. Hay que modificar ese equilibrio distributivo porque es muy injusto, es muy desigual y eso no es resultado de la matemática, de una ecuación. O sea, hay un conflicto distributivo, es un conflicto también político, la economía también tiene un condimento político importante. No es una ecuación matemática que surge de la nada y le impone que al crecer 8% de la economía, los trabajadores se tienen que mantener en el mismo nivel adquisitivo. Hay una cuestión que desde el Estado también se tiene que organizar de alguna manera, que es empezar a modificar ese equilibrio distributivo que heredó tan injusto el gobierno de Alberto Fernández. Bajándolo a la tierra, la gente que no puede llenar la heladera ahora, en este momento, que no llega a fin de mes, ¿cómo haces? Bueno, hay 2 instrumentos básicamente que tiene el Estado como actor económico en un país. Los impuestos y por el lado del gasto. Me parece que ir a un impuesto más progresivo, desde cuestiones mínimas, desde jueces pagando el impuesto a las ganancias que le corresponde, que lo pagan tantos trabajadores y no lo paga un sector chico, desde esas cuestiones... Pero eso cambia la... Y si no lo haces, me parece que estás perdiendo una oportunidad. El impuesto a las grandes fortunas es un ejemplo de cómo eso puede financiar políticas más distributivas. Me parece que hoy, no solo en Argentina y todo el mundo, la excesiva concentración del ingreso es un problema y destinar esos recursos a la base de la pirámide social por el lado del gasto también me parece que es algo que tiene que fortalecer la base electoral también propia del gobierno. Ahora hay muchos que ponen la lupa sobre el control del déficit fiscal, ¿no? Que hace Guzmán dentro del propio espacio. ¿Qué hacemos con el tema del déficit? ¿Aflojamos un poquito para que haya más dinero? Y esa es la pregunta de lo que está en discusión hoy, digamos, ¿no? Claro, es discusión una central. visión anti-Guzmán, que es, bueno, nada, gastemos toda esta guita, es lo que dice Cristina en la carta,
y llenemos los bolsillos de los argentinos. A mí me parece que es una fórmula que no funciona, que el mismo, digo, desde partes del gobierno, bueno, ni hablar Alberto Fernández, ¿no? Que se acuerdan que lo decía, ¿no? La inflación es por la maquinita, lo decía Te está escuchando una de las personas que conforman ese 50% de pobres. Te escucha vos y dice, bueno, esa no es la solución. ¿Cuál es la solución? Bueno, yo coincido un poco con lo que dice Nicolás. A ver, puede ser que la estructura impositiva tiene margen para mejorarse. Que yo, en Cambiemos se eliminó el IVA, 15% del IVA para las compras. Lucas, ¿estás a favor de aumentar impuestos? Creo que, por ejemplo, no bajaría el impuesto a las ganancias, que es lo que quiere hacer el gobierno. El impuesto a las ganancias, que afecta al 10% de los trabajadores. Esto lo aprendí de Axel Kicillof cuando fue gobierno en 2014 y hacía este argumento. Ahora se quiere bajar ese impuesto. ¿Me das a elegir a mí? Prefiero no bajar ese impuesto y en todo caso reforzar, como bien decía Nico, en la base de la pirámide. Yo creo que esa es una situación importante. Lo que sí veo que no es una solución, la verdad, es decir, bueno, saquemos recursos del aire. No, pero no son del aire. La discusión es qué margen... La discusión es, en la ecuación de lo que efectivamente permite el déficit fiscal con más o menos considerable, la discusión es ponerlo todo en el territorio o guardar un poco más. Sí. No es lo que ustedes plantearon, que ustedes fueron a déficit cero completamente, secaron la plaza y aún así todas las variables que pensaban que se iban a resolver estallaron por el aire. Sí. Tengo la remera de Apero Macri, ¿la muestro? No es Apero Macri, pero me llama la atención que vengas a proponer soluciones cuando en realidad todo lo que hicieron... No, lo que digo es, el argumento de Cristina, para hablar de argumentos y no entrar en chicana. No es chicana, es el dato concreto. El argumento de lo que pasó, de Cristina, Lucas. que es, bueno, 2 puntos y, digamos, normalmente a fin de año se hacen más gastos y el déficit por una cuestión estacional es más alto. Entonces, en el fondo lo que uno está pidiendo es tener un déficit todavía más alto que dice el presupuesto. Y ya el presupuesto del año que viene dice 4 puntos de déficit. Es bastante. La única manera que hay de financiar eso es papelito de colores. Creo que a esta altura podemos incluso, llegar a ese acuerdo de que la maquinita no es solución y que la inflación de todos los impuestos que hay uno que se llama el impuesto inflacionario. El que más le pega a los pobres es ese. Nico, ¿coincidirás conmigo o no? Que el impuesto inflacionario es uno muy antipobres. No, el tema es la razón de la inflación, Lucas. A ver, Nico. Bueno. No, me parece que se han ensayado, ¿no? Tuvimos experimentos en el Banco Central de los más extremos en el mundo, como no emitir un papelito, y eso no se tradujo en una baja de inflación. Coincido, esa es una discusión técnica de cómo haces para bajar la inflación, pero... Están coincidiendo un montón, pero me está sorprendiendo. No, pero estamos de acuerdo y somos de Central los dos también, eso además, no lo sabe. hay otro de Central por ahí. Además, digamos, es una discusión técnica, pero que bajar la inflación es lo que más beneficia a los pobres, creo que podríamos estar de acuerdo. Podemos discutir cómo se hace. Cuando no tenés plata... haya inflación o no haya inflación, no tenés para comer. Y hay momentos, me parece que la situación de la actividad económica, en este contexto, retirar al Estado del incentivo, consideramos también en que la situación de la reactivación todavía no llega a muchos sectores y que en muchos casos necesitan la asistencia. El sector turismo, hoy le decís, bueno, no, mira, por un tema de inflacionario te tengo que sacar las ayudas que te estoy dando, o al sector salud. Me parece que es sensible la situación y me parece que forzar eso pincharía una recuperación que todavía es tibia, es todavía heterogénea, algunos sectores que la tienen y otros sectores que no. Voy a algo un poquito más llano, ¿no? Cualquiera que va al súper lo sabe perfectamente. ¿Control de precios, sí o no? Sirven, pero no son la solución definitiva. Me parece que en eso hay un acuerdo. En la urgencia, no, en esta emergencia, porque lamentablemente estamos en emergencia. Pero ¿hace cuánto estamos con supuestos controles que después se cambian? No bueno, sirve pero el control de hay precios. gente que no come, Lucas, hay gente que no come. Realmente Sí. No le alcanza la guita para ir al súper y comprar algo. Discutís el IFE, puede ser en un momento, o el IFE, algo que vaya a la base de la pirámide. Entiendo, tenés que ver cómo financiarlo. Yo lo que digo es la fantasía de Grabois o la fantasía de Lozano, que pregúntensela de otros papelitos de colores de otro color. No funciona. Entonces, eso podemos estar de acuerdo. Ahora, lo que dice Nicolás de cómo reactivamos, y él da un buen sector, turismo. ¿Por qué no abrimos las fronteras, muchachos? Que vengan los turistas a gastar sus dólares, y es más, que no tengan que venir en cash para que valga 200 pesos su dólar. Bueno, estaba cerrado por una pandemia. Hay además, una ¿no? pandemia. ¿Qué pandemia? La variante Delta. ¿Pero qué variante Delta? ¿Vos viste lo que pasó en el colegio Ort con La 71 variante chicos Delta, contagiados? justamente, la variante Delta es muy contagiosa, ya está acá. Pretender que vos parando los turistas, podríamos tener una discusión. Pero agravaría la situación. No agrava la situación. ¿Cómo no? Hacé la cuenta de... Pero es una afirmación, digamos. Pero si vos vas a España o a Italia, tenés que hacer cuarentena hoy, por ejemplo. No hay países que no dejen volar a los argentinos de vuelta, y este país cerró el turismo sí por muchísimo tiempo. A los turistas sí se les cerró las fronteras, en muchos países. Un país que tiene Pero más hoy virus, vas a Italia, te digo, porque tengo amigos que acaban de ir a Italia, están en cuarentena. Acaban de ir a Italia. Sí. ¿Hay italianos que acaban de venir a Argentina?
No, bueno, pero, ¿Por qué no? Pero van a venir de ¿Por qué turista no? y van a estar 10, 15 días Que encerrados. Van a estar 15 como fueron días encerrados. como fueron tus amigos no, a pero Italia. ellos se fueron a sacar la Por ciudadanía eso, a vivir. discutamos Viene un turista 15 días y se queda discutamos encerrado. cuarentena. Ahora, a ver, pero digo, eso no es eso, turismo. si querés reactivación, esa es una, Lucas, fácil. volviendo fácil. Pero un alguien poco- viene de turista aquí a encerrarse en un hotel 15 días. Quiero volver de un poco verdad. a la Ridículo, la economía. cuarentena es ridícula. Quiero volver un poco a la economía y preguntarle a los dos. En esta disputa de fondo que es el modelo que lleva hasta ahora adelante Guzmán o el que quiere Cristina. ¿Hay en alguno de ellos dos algo que reconozcas o ninguno de los dos funciona y hay que cambiarlo? Después se lo pregunto a Nico también. No, me da la impresión que Alberto en su instinto, o por lo menos si uno escuchaba el Alberto 2014, había un discurso de racionalidad económica. ¿Sí? Después, bueno, cambió de alguna manera y hoy como que Alberto se tiene que preguntar un poco quién soy en términos de modelo económico. Además de eso, déjame decir una cosa más, que es, más allá de cómo se resuelva políticamente esta crisis, hay algo que dijo Alberto antes de empezar su gobierno, que es, no voy a cometer el error de Macri de atomizar el manejo de la economía. Y después lo hizo. Yo creo que Explícalo para todos. atomizar, ¿qué quiere decir? Que vos tenías, para un lado iba el presidente del Banco Central, el ministro de Finanzas, el de Hacienda, el de Producción, y en este gobierno tenés... ¿Reconoces que a Macri no le funcionó eso? No le funcionó. El de energía que le prohíbe al que está arriba una cosa, digo, eso no funciona en un país tan complicado como Argentina, donde todas las variables se tocan. Entonces, que lleguen a un acuerdo o que se pelee con Cristina, que decida de algún modo, pero yo creo que sería bueno en cualquiera de los escenarios que haya alguien que maneje la macroeconomía de Argentina. Eso que hoy no pasa. Una figura más fuerte, a veces le llama el superministro. El superministro, eso te estoy preguntando. Creo que es mejor, cualquiera sea tu ideología. ¿Vos coincidís, Nico, con eso? A mí me parece que la cuestión también se va a ordenar en la medida que las cuestiones de necesidades concretas estén en el centro de la agenda, solución de demandas concretas, estamos hablando cuestiones de vivienda, de planes de la política pública que tienen que tomar un protagonismo seguramente mucho mayor y también dar respuesta a otros desafíos que tienen el frente externo, por ejemplo, el Fondo Monetario. Me parece que esas cuestiones también, al principio del programa se decía si eran cuestiones de fondo, ¿no? Me parece que hay otras cuestiones de fondo que no se estaban mencionando también, donde ahí puede haber un mayor espacio para la unidad, porque me parece que el riesgo que le impone el Fondo Monetario al país lo conocemos todos los argentinos, salvo, bueno, algún sector que lo trae de cada tanto de vuelta como un regente económico al país, pero en general, en los espacios nacionales y populares tienen alguna precaución y buscan generar espacios de autonomía de decisiones frente a esos desafíos. Eso también me parece que ordena y las prioridades económicas van a ir tomando la agenda. Tenemos que cerrar, pero Sí. me gustaría que en una frase definan esta idea, que ahora le vamos a preguntar más a Claudio Lozano, de hacer una tercera moneda. Una frase nomás, porque tenemos que cerrar. Tercera moneda, delirio. Nico. No, una alternativa a discutir. Una alternativa a discutir. Bien. Yo creo que voy a decir algo muy viejo. Creo que hay un problema de distribución de riqueza. Les va a sonar medio arcaico, pero creo que es parte también central de este debate que vamos a tener, que tuvimos con ustedes y que vamos a tener con Claudio Lozano. Coincido con vos. A quien vamos... No puedo creerlo. No, sí coincidimos en muchas cosas. A quien vamos a presentar de esta manera. En medio de una semana movidita y agitada para el gobierno nacional, el director del Banco Nación, Claudio Lozano, propuso la creación de una nueva moneda idéntica al peso, pero que no permita comprar dólares. ¿Por qué no ensayamos la discusión de una moneda no convertible? ¿Cómo no convertible? No convertible a divisas, no convertible a moneda dura, para financiar la política social y la recuperación de la capacidad de consumo de la población. ¿Vos decís una especie de patacón? No, una moneda que tenga todas las funciones excepto no se pueda cambiar por dólar. Varios se quedaron con la idea de los patacones, las cuasimonedas del 2001, y la polémica no tardó en llegar. Ante el revuelo y la repercusión, comunicado de por medio, Lozano despegó al Banco Nación de sus declaraciones y aclaró que la propuesta no es un debate del gobierno. ¿Es posible una nueva moneda no convertible? ¿Ayudaría o empeoraría la economía? ¿Cómo ve el panorama económico del país y qué otras propuestas tiene? Bien.
Gracias por venir, Claudio Lozano, que hizo ruido, ¿no? con esta propuesta. ¿La explicás un poquito más llano para que todo el mundo entienda de qué se trata? Lo primero que hay que decir es que el ruido no lo hice yo, lo hicieron los medios. Lo que yo planteé... Somos culpables de todo, Claudio. Sí, nos echan la culpa de todo. Lo que yo planteé fue otra cosa. Estábamos discutiendo cómo recuperar la actividad económica. En ese contexto yo dije hay que reforzar salarios, jubilaciones y propuse, como vengo proponiendo hace tiempo, un ingreso universal para la población en situación de informalidad y desempleo. Eso lo recordamos, lo planteaste acá en Fuego Amigo. Y eso, a diferencia de lo que dice Lucas, tiene un efecto, expansión de consumo, que en realidad tiene la función de activar la capacidad ociosa que tiene la economía. Hoy uno tiene una capacidad ociosa disponible que hay que poner en funcionamiento y que no funciona porque no tiene demanda. Entonces, para hacer esto que estoy diciendo, salarios, jubilaciones y demás, me preguntaron alternativas para financiarlo. Yo dije, necesitamos 2 puntos del producto. Y no estoy de acuerdo con que no se puedan conseguir. De hecho, la propia presidenta acaba de decir que hay un sobreajuste hecho, y esto me parece muy importante decirlo. Vicepresidenta. La vicepresidenta. Hay un sobreajuste que es el resultado de una especie de disociación con la realidad. En un contexto de casi 42% de pobreza, 11% de indigencia, con 4 años de caída del poder adquisitivo de la población, en el contexto del desastre de la pandemia del 2020, se decide llevar adelante un ajuste, incluso superando las metas que el propio ministro de Economía había establecido. Entonces, ¿por qué crees que pasó esto? Porque es para darle señales al acuerdo con el fondo. Es la única explicación. Pero lo que hay en el medio... O sea, para vos está completamente pifiado. Pero no, bueno, no es para mí. Digo, es evidente que hay una mayoría de la población en la Argentina que dijo no queremos seguir bancando una situación de esta naturaleza. Ahora, vuelvo al punto. Cuando me piden financiamiento digo, hay que cobrarle a los ricos. ¿Por qué de una sola vez el aporte a la riqueza? Ahí hay dinero. Es más, podemos agregar, ahí fueron 10.000 personas. ¿Vos no crees que sea un aporte excepcional? ¿Querés instaurarlo? Pero no tiene por qué ser excepcional porque no pagan lo que deberían pagar en función de otros patrones impositivos. Vos pondrías el impuesto a las grandes riquezas Yo pondría todos los meses. eso, pero no solo sobre 10.000, los multimillonarios de la Argentina identificados por la FIP son 36.000, y además yo agarraría la lista del Banco Central de quienes han fugado divisas durante los últimos 4 años, ahí hay 66.000 personas, y evaluaría quiénes de ellos declararon las fortunas que en todo caso sacaron. ¿Y por qué no se hace eso, Claudio? ¿Por qué no se hace, crees? Bueno, eso preguntarle a Guzmán, qué sé yo. Ahora... ¿por qué no se hace? Porque hay dificultades para establecer una relación distinta con los factores de poder que vienen condicionando el funcionamiento y la vida de los argentinos. ¿Eso es lo que denuncia Cristina? En ese tema del financiamiento... ¿Eso es lo que denuncia Cristina? ¿Eso es lo que está denunciando Cristina en la carta? Cristina dice cosas que son... Yo conceptualmente comparto la carta de Cristina, lo que no comparto es transformar una derrota electoral en una crisis institucional. Eso me parece un despropósito. Me parece lógico, aparte, que una coalición electoral como la que de alguna manera nosotros conformamos, frente a una situación de esta naturaleza, cruja y discuta, es lo lógico discutir, pero debería ser hacia adentro. Ahora, no pasa esto por casualidad, pasa por el simple hecho de que el Frente de Todos, más allá del acuerdo electoral, nunca se organizó como tal, no existió nunca, no se desarrolló como organización. Es fuerte lo que estás diciendo igual. No se desarrolló nunca como organización política a lo largo y a lo ancho. Entonces, no hay ámbitos orgánicos de discusión. ¿Qué quiere decir? Que no hay, eso quiere decir, que no hay lugares de discusión. No hay un lugar donde Alberto Fernández tenía la idea de conformar la mesa del Frente de Todos, presidir el Frente de Todos y terminó presidiendo el PJ. Exactamente. ¿Y por qué pasó ese fue, eso? desde mi punto de vista, un gran error, porque él era la expresión de un espacio mucho más amplio. ¿Y por qué pasó esto de que no pudieron generar los mecanismos institucionales para dialogar y tomar decisiones en una coalición? Nosotros hemos venido, somos una fuerza dentro de las 14 que integran el Frente, somos parte de las organizaciones sociales que también integran el Frente, hemos reclamado la necesidad de esos ámbitos orgánicos, quienes tienen más poder de decisión no los han abierto. Y esto es lo que se expresa hoy. Por eso se da una situación en donde una derrota electoral, en lugar de ser una
una discusión hacia adentro para tomar la mejor definición y responder rápidamente a lo que la gente planteó, está produciendo una crisis institucional que debilita aún más la figura presidencial. Quiero volver a lo central que era parte de tu propuesta. Uno viene escuchando, lo decía hace un ratito nomás. Voy a eso. Sí, a la tercera moneda, pero Claudio. para que lo redondeo. Lo que quiero decir es para que lo redondeo por ahí me podés ayudar a entender esto. Uno escucha todo el tiempo hay que poner dinero en el bolsillo de la gente. Vos estás diciendo eso, pero con otra lo que dijo Lucas, que quiero dejar en claro. Por eso, pero vos decís, que habló de los vos decís lo mismo, ese señor pero con otra moneda. Autorizó los 300 palos para Vicentín, es responsable del fraude de Vicentín al Banco Nación. Que vos habías denunciado. Que yo denuncié y que está denunciado en la justicia penal. Va a tener que dar cuentas de eso. Pero digo, independientemente de eso, la idea, ¿qué es lo que está en debate? ¿Qué es lo que dice Lucas en el fondo? El Estado no puede emitir. Mentira. El Estado puede emitir en condiciones de capacidad ociosa. El dinero es un instrumento para movilizar los factores de la producción. Si yo tengo gente desocupada, capital disponible, recursos naturales ociosos, tengo capacidad de poner en marcha con el dinero y movilizar esos recursos. ¿Qué es lo que pasa? La Argentina tiene un bloque de poder económico que domina mercados y que es de carácter transnacional. Consecuentemente, cuando vos pones moneda en el bolsillo de la gente y la gente consume, en realidad esos mercados oligopólicos responden anticipando esa situación, en lugar de ampliar la oferta para responder a la demanda, la mantienen, aumentan los precios, maximizan su utilidad y cambian a dólares. Por eso la idea de la tercera moneda. Por eso es que la discusión, para poder emitir, vos tenés que tener un razonable control y administración del sistema de precios y tenés que evitar la fuga al dólar. Cuando me preguntan, porque algunos dicen, si ponés moneda, se va al dólar, le digo, bueno, ensayemos pensar una moneda no convertible. ¿No convertible a qué? Pero con el dólar, la idea de atesorar dólares. O sea, ¿que sea para qué esa moneda? ¿Para comprar? Para todo. Para consumo. Todo. En realidad, en el fondo, nosotros tenemos que volver como país a tener una moneda a nivel interno que sea una sola. Ahora, hay que avanzar en la especificación completa de Argentina. Con la sociedad que tenemos que piensa en dólares, ¿es posible? ¿Y por qué? No, claro que es posible. Yo puedo plantearle a la sociedad argentina que funcione en dólares y que cada vez que quiere tener un activo financiero e invertir, yo le respeto la evolución del tipo de cambio, pero que esté en pesos. O sea, vos no harías mayores controles cambiarios. Esta propuesta no viene de la mano de mayores controles cambiarios. Sí, se necesitan mayores controles cambiarios. Por ejemplo, también. Bueno, hay un tema de fondo acá, que es el tema del comercio exterior y sobre todo el comercio exterior de granos. Ahí hay un problema de control sobre la oferta de divisas en la Argentina. Nosotros perdemos el 20% de las divisas de nuestro país en función de los mecanismos de triangulación que hacen las 10 primeras exportadoras de granos del país. Vicentín es solo un ejemplo de lo que pasa con todas. ¿Y cómo se cambia eso entonces? Tiene que estar el Estado. El Estado no está mal, no hay nadie. En realidad, vos antes tenías Junta de Granos, hoy no tenés. Tenías transporte por ferrocarril en manos públicas, hoy no lo tenés. Tenías puertos públicos, hoy no los tenés. Entonces digo, en ese contexto el Estado no tiene ninguna capacidad de control. La aduana y la FIP danzan en el vacío, sin capacidad de intervenir. Vos necesitas herramientas de control sobre el comercio exterior de la Argentina, porque si no tenés que hacer lo que hace Guzmán, que es intervenir sobre los mercados gastando reservas, lo cual es un disparate. Esto podés hacerlo en un momento de emergencia, de crisis, pero no puede ser la norma que yo tenga que gastar divisas para poder controlar el tipo de cambio. Yo necesito que el Estado tenga control sobre la oferta de dólares de la Argentina. Uno escucha, Claudio, sobre todo en el último tramo de campaña, como un canto de sirena, a propósito de la situación social y laboral, como solución mágica, borrar de plano, eliminar las indemnizaciones. Yo imagino tu respuesta, pero me gustaría una reflexión tuya sobre esas propuestas que han hecho varios dirigentes, no uno. Escuchamos reforma laboral en boca de Randazzo, escuchamos terminar con las indemnizaciones por parte de Larreta, de Manes, de Tetaz. Bueno, todos los que me mencionás van más o menos para el mismo rumbo y carril, ¿no? Pero en realidad, en un contexto donde tenemos que generar empleo, la propuesta es facilitar el despido. La verdad, pero a las pymes que comprendo. Que les costó un montón, que la pasaron re mal, y vos con la indemnización dicen, bueno, a mí me partís al medio. Las pymes necesitan demanda para poder vender.
Está bien, pero si Necesitan no poder sucede y vender. están medio quebradas, no es un... Bueno, vos ¿Qué tenés- facilidad le podés dar a las No es pymes? A eso sacarles tenés. un incentivo a las pymes. necesitan un tratamiento integral, específico, que las atienda, del mismo modo que lo necesita la economía popular. Tratamiento integral, ¿qué es? Acceso al crédito a tasas que les permitan funcionar. Tiene que ver con intervenir en los mercados para que las grandes no los maten con los precios oligopólicos que les fijan para sus materias primas en muchos casos, o que las desplazan del mercado porque compiten con ellas. Discutir también el tema de que las grandes, cuando una pyme es proveedora de la grande, le termina pagando a los premios, cuando la pyme tiene que trabajar de contado. Digo, hay muchas regulaciones que hacer para tratar de manera, asistirlas tecnológicamente. Y sobre todo esto obliga y necesita el tema de el dinero en el bolsillo de la gente para que tengan demanda. Porque si vos le das todas estas posibilidades a las pymes y no tienen a quién venderle, porque tenés la mitad de la población en situación de pobreza y el mercado interno de la Argentina está planchado, bueno, estos subsidios, apoyos y demás tienen mucha limitación, porque no tenés, no puedes seguir operando. De hecho, se ha asistido a las pymes durante el curso del 2020, pero después les cuesta un montón devolver el crédito porque en realidad el mercado no está funcionando. Entonces y aparte Argentina es distinta, por ejemplo, a Brasil. Brasil es un monstruo de gente donde aunque consuma el 15% de la población, es decir, en una distribución profundamente desigual, son muchísimos, es un mercado enorme. En cambio, en la Argentina somos 44 millones. Si consume el 10-15% de la población, es un mercado ultra pequeño, que no tiene escala. La distribución del ingreso en la Argentina garantiza escala de mercado que si no, no tenemos. Claudio Lozano, muchísimas gracias por pasar por Fuego Amigo y brindarnos tu mirada y Gracias toda a tu ustedes. reflexión. Vamos a un corte y ya venimos con más Fuego Amigo. A ver, este país es un fuego amigo en este momento, ¿no? Sí, ¿no? Creo que es el fuego amigo, más fuego amigo de todo el fuego amigo de este programa desde que Deberían arrancó, ¿no? reivindicar el nombre de este programa. Bueno, todos, es un fuego amigo peso pesado entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación. Pero vamos a leer este fuego amigo de Cristina Kirchner. A ver qué dice. Solo le pido al presidente lo que es más importante que nada, que honre la voluntad del pueblo argentino. Lecturas. Bueno, le está diciendo que vuelva al 2019, que piense por qué lo votaron y la promesa que hicieron juntos cuando ella también le marcó la cancha frente a la Casa Rosada, después de la Asunción, que ella le decía a Alberto, ¿no? Y le daba algunos consejos. Bueno, le está pidiendo que vuelva ahí, que se acuerde por qué lo eligieron presidente. Que escuche. Que escuche y que cumpla aquellas promesas que hicieron para sacar a Mauricio Macri. ¿Por qué Mauricio Macri no fue reelecto? Por la situación económica en la que dejó el país. Cual. Entonces se suponía que este gobierno iba a mejorar la calidad de vida de la gente. Más allá de la pandemia, ella lo que está diciendo es que no se está haciendo nada para cumplir aquella promesa. Ella lo independientemente recordó de en la un pandemia. acto donde dice que había que alinear el tema jubilaciones, precios, tarifas. Lo Salarios, recuerda en la carta los también, salarios, sí. recordando aquel acto, ¿no? Y me parece que eso es lo que está reclamando. Ya lo hizo público. Es cierto que ella viene reclamando hace bastante tiempo esto. Sí. Pero no sé si todos los sectores lo reclamaron con el mismo énfasis que lo hizo Cristina Kirchner. Y no, con cartas, sí, sinceramente, y todo ese peso político, nadie tiene ese poder para hacerlo. No, claramente Cristina pide cumplir el contrato electoral y, definir la discusión de fondo. ¿A dónde tiene que ir el modelo económico del gobierno? Claramente, Sí, o sea, no hay duda. Antes hay un tema y ojalá que todos quienes están participando en este momento de las reuniones de definición tengan la mente fría, el corazón en fuego, digamos, ¿no? Porque se juegan cosas muy de fondo, yo insisto. Pero que prime la cordura para poder recuperar institucionalidad y que mañana el Frente de Todos, con otra dinámica, pueda seguir adelante para llevar adelante Ahora, la agenda. ¿cuál ¿no? es la sensación térmica? Ustedes están hablando todo el tiempo con funcionarios, Fea. voceros, sobre lo que pasó. ¿Cómo es el A desenlace? ver. ¿Qué es lo que ven para el día después? Hay algunos que dicen que es irracional, algunos que están muy enojados ¿Con quién? con Cristina. Hay otros que incluso hay algunos que tienen sensaciones cruzadas. O sea, ¿Massa, por ahí por gente ejemplo? que está cerca de Alberto Fernández y que piensa que Alberto hay cosas que no está haciendo bien. ¿Massa?
Está Hay poniendo enojo la con cabeza Massa, en hielo. Hay enojo con Massa, ¿eh? ¿Por qué? Hay enojo con Massa ¿De porque... quién? Bueno, ¿De quién? Dígame porque no entiendo. En la ¿Desde qué nota, lugares sale? en la nota que hoy sale publicada Alberto, por ahí Mario no. Weinfeld, con textuales de Alberto Fernández, en un momento dice que Máximo Kirchner va a hablar con Sergio Massa. Él dice, ¿por qué no me vino a ver a mí? Y hay un enojo respecto de la acción de Sergio Massa, como que se garantizó un lugar del componedor, del que efectivamente está trabajando por la unidad, y yo entiendo que hay reclamo de que podría haber jugado de otra manera. Pero más allá de eso... Pero vos decís que Massa le robó la interlocución con Máximo. Es la ajenidad de una enorme cantidad de actores y actrices políticas respecto a lo que pasa. Como incertidumbre, como que no son parte de lo que se está discutiendo y dice y tiene que ver con la poca participación. Enorme dentro del signo de frente. Me interrogación parece que hay entonces, momentos ¿no? del día que la temperatura está muy alta y otros se enfría un poco. Hay Hay funcionarios fuego, tristes, fuego, ¿eh? fuego. Nos vamos, ¿no? Fuego, fuego, Hay fuego. gente La triste temperatura también. se nos fue el programa. Gracias a todos por estar. Gracias, Sí. Eli. Gracias, Pablo. Y gracias, Ana. Y Yurmi. El Nos domingo vemos el domingo a las 10 de la noche. Domingo 10 de la noche, chau.